¿Soy yo el malo por cumplir la última voluntad de mi amigo? Aunque no creo que nadie me crea, o sea, literalmente cuando se lo conté a un amigo cercano, se rió en mi cara diciendo que lo había inventado. Ni siquiera sé si este es el lugar donde publicarlo por el idioma y el timo de historia que es. Pero bueno, ahí vamos. Tengo 25 años y he vivido desde los 18 en un conjunto de departamentos. Lo hice porque cuando empecé la universidad tuve que mudarme, y afortunadamente un primo que vivía en esa misma ciudad me habló de estos departamentos. Digamos que no estaban en las mejores condiciones, pero el alquiler era relativamente accesible para alguien que estudiaba, así que aceptaba. Meses antes de mudarme, los departamentos fueron renovados, ya que el dueño decidió arreglarlos. Parece que estaban en tan malas condiciones que si no los reparaba, lo iban a denunciar por alquilar un lugar en riesgo de derrumbe, o algo por el estilo. Al menos, yo nunca tuve ese problema, y lo mejor es que no subieron los alquileres. Esto provocó que en pocos días se llenaran de gente, incluyendo un vecino de Estados Unidos al que llamaremos Carl. Con él empatizamos rápidamente porque yo sabía bastante inglés, gracias a mi madre, quien había sido maestra de inglés y me hizo estudiarlo prácticamente desde que tengo memoria. Ayudé a Carl con el idioma en lo que pude, hablábamos y socializábamos sin problemas, a pesar de que él era mucho mayor. Nos hicimos amigos rápidamente, y él me contó un poco sobre su país. Carl había sido enviado a nuestra ciudad por cuestiones laborales, además de tener problemas con su esposa y familia. Resulta que era una persona casada, y su hija mayor tenía unos 23 o 25 años, más o menos ese entonces. También tenía una hija menor que apenas tenía 17 años, siendo la menor de sus 5 hijas. Lo que pasaba era que él estaba regresando tarde del trabajo. Resulta que en la empresa donde estaba tenía una amiga que no estaba pasando por el mejor momento mental, así que él empezó a intentar ayudarla. Hablaba con ella cuando tenía problemas y hasta iba a su casa cuando tenía brotes psicóticos. Tiempo después, la internaron en un hospital psiquiátrico, así de mal estaba su situación. El problema vino cuando, el mismo día que internaron a su amiga, Carl volvió a su casa y su esposa, junto con sus hijas, suegros, cuñados y sus propios padres, lo acusó de infidelidad. Le dieron una bofetada, y lo echaron de la casa. Pensaban que estaba siendo infiel con su amiga. Obviamente, Carl negó todo y rogó que le creyeran, pero fue en vano. Lo expulsaron de su familia, se divorció, y sus hijas incluso le dijeron que no lo consideraban su padre. Así fue como, días después, decidió mudarse aquí por trabajo. Obviamente, Carl estaba destrozado. Como su más reciente amigo en este país, y viendo lo mal que estaba, decidí ayudarlo. Lo primero que hice fue tratar de hacerle ver que ni su familia, ni su exesposa, ni sus hijas merecían ser la razón de su tristeza. Ellos decidieron su bando y no merecían que él se sintiera así. Algunas veces llegué a escucharlo llorar. Fue duro, pero después de varios meses lo aceptó. Tiró todo lo que le recordaba a ellos, fotos, videos, etc. Después, las cosas mejoraron, principalmente porque en los departamentos nos tratábamos todos muy bien, y en cierto sentido, éramos como una familia. Todos le preguntaban cómo estaba. Nos encontrábamos cuando yo regresaba del trabajo, y hablábamos de muchos temas, nos llevábamos muy bien. Veíamos partidos de fútbol y charlábamos sobre cómo iban nuestras cosas. Así estuvimos durante 7 años, hasta que un día Carl tuvo un accidente automovilístico. Me llamó pidiéndome algunas cosas, ya que estaba en estado grave y no tenía nada por si le daban el alta. Ni siquiera tenía su celular, así que se lo llevé. Mientras lo visitaba, una llamada de un número desconocido llegó. Atendió y puso el altavoz. Al principio pensamos que sería una estafa, ya que solíamos molestar a los estafadores juntos. Pero nos sorprendimos al escuchar que era su madre, llorando junto a su padre. Resulta que se habían enterado de la verdad. Su amiga Alicia, quien había estado en el psiquiátrico durante estos 7 años, había mejorado y quiso agradecerle a Carl. Cuando se enteró de lo sucedido, explicó todo. Alicia era lesbiana desde hacía 19 años. Todos en la familia de Carl querían hablar con él y pedirle disculpas. Nos quedamos en shock, pero Carl simplemente les dijo que estaba complicado y sin dinero. Rápidamente, ellos le ofrecieron pagarle el viaje de ida y vuelta para que pudiera reunirse con ellos en una semana. Carl les pidió que me enviaran el boleto a mí, ya que no sabía si podría ir debido al accidente que afectó sus piernas. Me pidió que, cuando llegara el momento, los llamara para organizar la reunión. Les creyó y establecieron el día y la fecha. Yo le pregunté si realmente pensaba que podría ir, ya que estaba muy mal. La única razón por la que le llevé las cosas fue porque su cirugía tenía solo un 5% de probabilidad de éxito. Carl solo me pidió un lápiz y una hoja de papel, que saqué de mi mochila.
Estuvo escribiendo algo que me pidió no leer. Luego me pidió que le comprara una carta, la cual guardó en un sobre, y me dijo, si no salgo con vida de esto, dales esta carta de mi parte y léela con ellos. Al día siguiente, lo operaron, pero lamentablemente no sobrevivió. En su testamento, Carl dividió sus cosas entre todos los vecinos de los apartamentos. Fue un golpe duro, pero unos días después llegó el boleto de avión, así que decidí cumplir su último deseo. Fui a la ciudad, me quedé en un hotel solo por una noche, pensando que no me quedaría mucho tiempo allí. Fui a la casa, que calculo era la de sus padres por lo vieja que parecía. Toqué la puerta, y me abrió su hija mayor, la que recordaba por las fotos. Rápidamente me preguntó quién era, y le dije que venía de parte de Carl. Lo dije de manera cortante, porque me daba asco estar al lado de alguien tan hipócrita, pero decidí aguantar. Al escucharme, me dejó entrar y me llevó a la sala, donde estaba toda la familia. Su madre me preguntó si podía llamar a su hijo, a lo que le respondí que Carl había muerto hace una semana, y les entregué su certificado de defunción. Todos comenzaron a llorar desconsoladamente, pero yo me mantuve firme, aún triste por su muerte. Su exesposa, a quien llamaremos Katrina, me preguntó si tenía algo de parte de él. Entonces, le entregué el sobre y con voz seria le dije que Carl me pidió que lo leyera con ellos. Al ver la carta y notar que era su letra, aceptaron leerla. Resumiré la carta como alguien que guardó rencor durante mucho tiempo. Carl les deseaba el infierno a todos. A Katrina la llamó perra loca en celo, y lamentó haberla conocido. A sus hijas las calificó como idiotas sin cerebro, y afirmó que ojalá nunca las hubiera tenido, ya que fueron un error. A sus hermanos los llamó egoístas y estúpidos, y a su hermana gemela le deseó que hubiera muerto al nacer, para no tener que soportar a una maldita peasteriscota como ella. A sus padres los llamó perdedores y bolsas de huesos que no merecían tener hijos. Finalmente, a sus suegros y cuñados los llamó familia retrasada. Cerró diciendo que ojalá todos murieran en un incendio. Todos empezaron a llorar otra vez y yo aproveché y me fui de allí sin que nadie lo notara. Me sorprendió el arrebato de ira, pero después pensé que en estos 7 años Carl debió acumular mucho rencor todo este tiempo. Obviamente me pareció bien, él ya no estaría aquí para tener que escucharlos pidiendo perdón y ese tipo de cosas con lo que se lo tenían merecido. Pero por cómo terminó no pudo dejar de sentirme un poco mal por ellos. ¿Acaso soy el malo?